Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Pinzón. El día de hoy les hablaré de un caso bastante particular. En esta investigación y recolección de información nos acompaña mi compañero Ramiro, quien fue el encargado de realizar este aporte, y la organización y edición por parte de mi compañero Jason Quintero. En el contenido abordaremos ese tema con una primera parte, donde contextualizaremos el caso en sí y en una segunda parte donde analizaremos el liderazgo en relación a la ética. Y por último, pues daremos un cierre. La primera parte hablaremos del caso como tal de la corrupción de la empresa Odebrecht, el cual es considerado uno de los casos más bochornosos de América Latina, donde podremos observar un claro ejemplo de cómo el poder, junto a la falta de ética y liderazgo, puede afectar no solo una organización, sino gobiernos y sociedades enteras. Como tal, las generalidades de la empresa Odebrecht, esta empresa es brasilera, fue fundada en el año 1944, dedicada a la ingeniería, construcción, entre otras muchas actividades. Con el tiempo se volvió una empresa de las más grandes de América Latina, donde participó en megaproyectos en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Su posición como símbolo de desarrollo debido a su éxito económico eh, no era de menospreciar. Sin embargo, detrás había una estructura dedicada a favorecer prácticas corruptas entrelazados entre el poder económico y político. Eh, los datos de investigación nos demostraron que Odebrecht entre los años 2001 y 2016 implementaron de manera sistemática sobornos para tener ventajas en licitaciones de pues, la mayoría de contratos públicos en los cuales estaban ellos partícipes. De manera descarada desviaban recursos por más de 788 millones de dólares en pago de coimas de funcionarios públicos y políticos de países como Brasil, Perú, Colombia, en total aproximadamente 12 países. Tenían un departamento interno llamado División de Operaciones Estructuradas, donde se encargaban de canalizar todo el dinero que ingresaba por medio de empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales o transferencias encubiertas. Acá en Colombia, por ejemplo, se descubrió que pagaron cerca de 11 millones de dólares para ganar la licitación de la Ruta del Sol 2, que une varios departamentos del país. En esta licitación hubo funcionarios empresarios que fueron vinculados en el tema. Dentro de los actores principales, iniciamos con el señor Marcelo Odebrecht. Él era el presidente y el actor intelectual de todo este tema. Habían funcionarios públicos y políticos de alto nivel de varios países, quienes daban ayuda en los contratos, también internamente y asesorías a empresas subordinadas, quienes realizaban prácticas como sobornos directos a funcionarios, financiamientos ilegales de campaña, políticos, digamos el caso Santos, que es muy conocido, habían tráficos de influencias y muchos conflictos de intereses. Todo esto en forma de una red de corrupción transnacional con muchísimo poder. Dentro del análisis ético, algo que nos debe preocupar es la adaptación del modelo de negocios que diseñaron, demostrando el afán de éxito económico rápido, obviamente, a cambio de la integridad. Este escándalo se destapó aproximadamente en el año 2014, donde las autoridades brasileñas iniciaron una operación denominada Lavallato, no sé si la pronuncio bien, en donde se encuentra la mayor cantidad de documentación vinculados a todo este tipo de transacciones ilegales, donde entonces se dio inicio a todos los procesos legales. En la parte 2 del análisis podemos ver que la corrupción corporativa no solo afecta a quienes la cometen,
también trae consecuencias a toda una sociedad. En primer lugar, podemos abordar unas consecuencias económicas. Fueron devastadoras las multas, sanciones que rodearon los 2.600 millones de dólares y sobrecostos de esas obras públicas terminaron pagándolo los contribuyentes realmente. Por ejemplo, acá el contrato de la Ruta del Sol 2 se detuvo a mitad de la obra, afectando la estructura y los empleos de miles de personas. En resumen, la corrupción destruye valores y el valor también económico. Las consecuencias legales. Acá las consecuencias legales terminaron en investigaciones y condenas. Por ejemplo, Marcelo Ebrard fue condenado a 19 años de prisión, aunque tuvo algunos beneficios por colaborar con toda la información que dio. También presidentes en Latinoamérica como Ayanta Humala del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil fueron implicados en los procesos. Esto generó un daño irreversible para las empresas, bueno, para la empresa, perdón, desde la pérdida de la licencia hasta el no acceso a licitaciones públicas en muchísimos países. Las consecuencias sociales y humanas se vieron también abordadas, ya que trabajadores honestos quedaron sin empleo, sin tampoco demeritar que fue afectada su reputación. Además, comunidades con abandono de obras y un aumento de la desconfianza hacia las instituciones. Esto es el peligro para la sociedad, ya que la corrupción aumenta el cinismo social y este a su vez hace parecer que es inevitable. Esto tiene un costo moral altísimo, la pérdida de sentido, dignidad y el propósito colectivo. Eh, Ahora analizamos de manera superficial el liderazgo y su responsabilidad. En este caso vemos un modelo autoritario, orientado a los resultados financieros. La cabeza visible de Marcelo Doblez Nieto, del fundador de la marca Odebrecht. La primicia era expansión y crecimiento. Eso era lo único que tenían en la cabeza. Eso sí, a cualquier costo. El resultado justificaba los medios y lo demostraron muchísimas veces. Según Peter Neuhaus en 2021, el liderazgo no solo se refleja en las decisiones, sino en los valores que se transmiten. Vemos que desarrollaron una cultura corrupta que fue normalizada tanto así que crearon un departamento para gestionar los sobornos. No solo toleraban la corrupción, la integraban como un modelo de negocios. Hubo decisiones que fomentaban este tema, como mecanismos de financiamiento, recompensas, omisiones graves, como falta de control interno. No había canales de denuncias. Esta falta de liderazgo ético tuvo repercusiones, como la erosión de los valores corporativos, la deshumanización, la desconfianza institucional. Eh, Esto lo explica Jane Coyle en 2020, donde dice que la ética no es un complemento del liderazgo, sino su esencia. Por eso predomina reflexionar sobre el tipo de líder que pudo haber de pronto evitado este escándalo. Ya para finalizar, existen unos principios de líder que es bueno tener en cuenta. Siempre se debe predicar con el ejemplo. Se debe establecer una cultura de integridad, fomentar comunicación y la denuncia segura y la capacitación constante en ética y responsabilidad. Hay que evaluar el éxito con criterio ético y el liderazgo transformacional. Ya para el cierre, queremos de pronto observar que el caso Odebrecht es una advertencia global sobre cómo la ausencia de ética en el liderazgo puede destruir no solo una empresa, sino también la confianza de toda una sociedad. Este escándalo nos mostró la corrupción que en esencia no nace únicamente de la ambición individual, sino de unas estructuras organizacionales donde el poder se ejerce sin principios y donde los líderes no asumen su rol como guardianes de la integridad.
Desde la perspectiva del liderazgo ético, las organizaciones deben comprender que la transparencia, la redición, la rendición de cuentas y respeto por la ley no son obstáculos para el éxito, sino pilares de sostenibilidad y legitimidad social. El liderazgo ético no busca solo cumplir objetivos económicos, sino también generar bienestar, justicia y confianza. El verdadero líder es aquel que, como afirma James Shular 2020, actúa con conciencia moral, inspira a otros a hacer lo correcto y entiende que cada decisión tiene un impacto humano, en contraste con la cultura de la corrupción de Odebrecht. Un líder transformador y ético promueve valores, empodera a su equipo y establece un sentido de propósito colectivo. Yo les agradezco por la atención prestada. De pronto por esta parte encontramos las referencias bibliográficas. Agradecemos su atención y esperamos que esto sea con un fin informativo. Muchas gracias.